Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato iniciamos la jornada con nuestro acostumbrado reporte climatológico. Señor director, por favor, si me ayuda empleando la información para conocer el estado del clima el día de hoy, lunes 31 de marzo. Vemos en la gráfica la ciudad de Barquisimeto. Se encuentra el día de hoy a 21 grados centígrados con una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. También podemos leer que estará mayormente nublado. Nos vamos de inmediato a San Felipe, estado Yaracuy. 22 grados centígrados el día de hoy, lunes 31 de marzo, con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Indica también que estará mayormente nublado. Nos vamos de inmediato a otro territorio, en Acarigua, estado Portuguesa. Nos indica que el día de hoy estará a 24 grados centígrados, con una máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados. También podemos leer que estará nublado el día de hoy. Amigos, hasta aquí el reporte climatológico. La invitación es a que sintonice la emisión meridiana de Latina Informativa para que amplíe la información en estado del tiempo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET y el acostumbrado reporte del coronel Reidy Zambrano. Avanzamos con más, damos inicio a la entrevista, damos la bienvenida al invitado del día de hoy. Nos acompaña el abogado Ramón Álvarez, él es el representante del Movimiento de Adultos y Adultas Mayores del Estado Lara. Abogado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación que nos hace la planta televisiva Latina TV y este programa Diálogo Social. Hoy realmente nos sentimos agradecidos, pues, y además de eso, el movimiento, como movimiento de adulto mayor, pensamos que estamos en un momento histórico. En este momento estamos en un momento histórico, así valga la redundancia, porque el adulto mayor está en todas las áreas en este momento. El 40% de la población nacional obedece, pues, a todas esas necesidades que se plantean y ahora está inmerso en todas esas luchas que constantemente como adulto mayor y como pobladores de esta nación Venezuela estamos inmersos también en todas esas luchas. Entonces, así es, abogado, para mí siempre será un placer recibirlo por acá para compartir este espacio y conversar acerca de estos temas tan interesantes. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted y me gustaría, como representante de este movimiento, nos ampliaras brevemente de qué se trata este movimiento y cuál es el objetivo principal. Bueno, el Movimiento de Adultos Mayores del Estado Lara, que lleva por nombre Movimiento Social de las Personas Adultas Mayores del Estado Lara, Lucero de mi Patria, bastante amplio. Es un movimiento que quizás nace con las luchas en los años 80. Estaba dirigido por varios grandes personalidades del mundo de la lucha por las reivindicaciones de los abuelos y las abuelas, los adultos mayores. Pero en el Estado Lara la encabeza justamente la licenciada Dulce Villegas, una de las buenas luchadoras ya ahorita en sus 70 años de edad, continúa y se mantiene en esa lucha. Nosotros formamos parte justamente de esa coordinación del movimiento de Lucero de mi Patria y tiene un objetivo justamente de que aquellos logros que comenzaron en los años 80, verlos ya efectivos. O sea, andamos buscando la efectividad de esas luchas que se hicieron en los años 80, 90, quizás 70, 80 y 90, y que hoy ya en esta gran, por eso es que decimos que estamos en un momento histórico. En este momento estamos buscando de que se garanticen esos derechos y que esa lucha que hicieron aquellos abuelos en aquella época no queden en vano. Es importante destacar que el movimiento de adultos mayores en este momento éramos los jóvenes de los años 70. O sea, hablo, por ejemplo, en mi caso, que estoy ya cercano a los 70 años, estamos en los 65 años, y que en el año 60 tuvimos esas luchas en los liceos. Por ejemplo, en mi caso estuve en la Escuela Técnica Industrial, formé parte de los movimientos revolucionarios, pero que ahora
en este momento veía ya con preocupación cómo aquellos abuelos eran sometidos a actos violentos por parte de las mismas instituciones. Cuando le lanzaban la ballena, nosotros estuvimos apoyando muchas veces a esos adultos mayores porque ellos solicitaban reivindicaciones, porque para aquel momento apenas un 2-3% era quienes recibían la pensión, y una pensión muy pequeña, y creo que alcanzaba el 1% del salario mínimo en aquel momento. O sea, era una limosna que se le daba en aquellos momentos a los adultos mayores, y que con esas luchas, en la medida que se fue dando esas luchas, y a través del cambio que se dio en 1999 y el año 2000, que comienza ya la nueva Constitución, se lograron alcanzar esas reivindicaciones. Sin embargo, existen unas necesidades más fuertes. Y fíjate una cosa interesante, de que nosotros veíamos con preocupación porque el adulto mayor, en la medida que va envejeciendo, pareciera que fuera perdiendo sus derechos. Entonces lo consideran una persona ya desplazado de la sociedad, es un mueble más de la familia. O sea, es algo que realmente nosotros hemos visto con mucha preocupación, y por eso estos jóvenes de ayer, que ahora somos los adultos mayores de hoy, estamos en esa lucha de poder lograr alcanzar la parte activa del adulto mayor y de mantenernos en esa funcionabilidad que tiene el Estado para poder participar en todo, y de allí que el movimiento adulto mayor ahora está en todas partes. O sea, es una activación que nosotros tenemos. El movimiento adulto mayor, por eso se dice Lucero de mi patria, y tenemos un eslogan interesantísimo que decimos que somos la esperanza del futuro y la garantía del mañana. Porque aquellos jóvenes que estaban allá, que realizaron todas esas luchas, y que ahora están en este momento tratando de garantizar eso, hemos sido los que hemos recibido toda esa experiencia, y somos esa experiencia del futuro, para que los futuros jóvenes que vienen ahora hagan esa transformación real del Estado. Por eso nosotros como movimiento social nos caracterizamos por ser eso, los que iluminan el camino y los que van llevando la bandera de lucha para seguir construyendo lo que en aquellos años 80 se planteó como un nuevo Estado y que hoy lo estamos haciendo efectivo. Perfecto, abogado, me gustaría que nos indicara dónde están ubicados como movimiento social, y si tienen representación en los 9 municipios acá en el Estado Lara. Nosotros tenemos, en estos momentos, tenemos coordinaciones y lo que llamamos puntos de enlace en los diferentes municipios y parroquias por lo menos en Iribarren, ya todas las parroquias están constituidas. Estamos haciendo comités de enlace que se hacen a través de promotores dentro del área del movimiento social y en los distintos municipios, en lo que es en Torre, Palavecino, tenemos en todos los municipios. Y además de eso tenemos también en todas las parroquias. Actualmente estamos trabajando con la elección de los voceros de lo que llamamos nosotros un comité promotor en cada uno de los espacios territoriales, a fin de ir organizando todo lo que tiene que ver con los círculos de abuelos y abuelas, y además de los comités de servicios sociales que fue establecido en el 2005 en la Ley de Servicio Social. Todo eso lo estamos haciendo en un trabajo de organización, porque estamos creando lo que es el órgano efectivo de trabajo del movimiento adulto mayor a nivel del Estado Lara. En todo eso lo estamos haciendo. Entonces, en ese trabajo que estamos realizando a nivel del Estado Lara, hemos desarrollado varias cosas interesantísimas, y una de ellas es planteamientos a nivel nacional de las transformaciones de las leyes. Por ejemplo, habían leyes que de repente sí aportaban al adulto mayor, pero no tenían esa efectividad fuerte allí. Fíjate, a nivel nacional se han creado ya casi 6, 7 leyes que benefician al adulto mayor. Mucha gente nos pregunta por qué razón el adulto mayor tiene tantas leyes. Nosotros le decimos, bueno, debe ser porque somos los más viejitos, ¿verdad? Entonces, pero realmente es porque nosotros como adultos mayores hemos sido las personas más vulnerables dentro de la sociedad, y por eso necesitan mayor garantía. Y ese trabajo lo hemos venido desarrollando poco a poco. Fíjate, a nivel de Constitución, en el 1999,
que se promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por la mayoría del pueblo venezolano, nos ampara el artículo 80, nos habla de muchas cosas interesantes como principio fundamental, y allí nos establece de que la persona adulta mayor puede laborar, por ejemplo, hasta que termine su vida. No dice, no tiene fecha de caducidad el hecho de que nosotros, no, que a la edad de tal ya tú tienes que jubilarte de manera. Si uno no quiere, uno puede permanecer trabajando en función de lo que realmente es la acción laboral. Tener cualquier tipo de contrato, eso no es impedimento. O sea, ¿qué quiere decir que la edad no es impedimento? Porque el mismo artículo 80 lo dice, lo establece. Entonces hay una violación cuando nosotros vemos que una institución, por decirte algo, ya a los 55 años te quiere sacar de ese contrato laboral que pueda tener con esa institución o una empresa. Porque simplemente te considera de que ya tú no puedes seguir laborando. Resulta que no, y es que ahí es donde nosotros tenemos que ir desarrollando, y por eso hay ese proceso de formación permanente para que vayamos revisando todas esas leyes. Bueno, eso con respecto a eso. Luego se crea una ley de servicios sociales que ampara después al adulto mayor y nos lleva a nosotros a la construcción de unas organizaciones que justamente van hacia lo que es el desarrollo efectivo de la ley, que eran los comités de servicios sociales. Mucha gente todavía no ha entendido qué son los comités de servicios sociales. Los comités de servicios sociales en las poblaciones, en las comunidades, forman parte de la estructura del Consejo Comunal. ¿Por qué? Porque es una organización social de base. ¿Qué es una organización social de base? Es aquella que cumple con 3 principios. El primer principio es que debe ser reconocida por la ley. Bueno, los comités de servicios sociales es reconocida por la ley de servicios sociales. Lo hago aquí, que fue aprobada en julio del 2005. Entonces, esa ley de servicios social establece ya cómo es el funcionamiento de esos comités de servicios sociales. Quiere decir que en cada consejo comunal debería haber por lo menos un comité de servicio social que es el que desarrolla todas las políticas en materia de adulto mayor. Eso es uno. Lo otro debe estar articulado a la instancia del Poder Popular. Entonces, fíjate que hasta el 2024 en muchos consejos comunales ni siquiera existían las vocerías de adultos mayores en los consejos comunales. Y tuvo que venir una reforma para que hicieran la reforma de la ley de los consejos comunales para que pudiesen involucrar las vocerías de los adultos mayores. O sea, es una lucha que estamos haciendo y es un logro, porque ahora tiene que existir en cada consejo comunal un vocero principal y un suplente articulado a un comité de servicio social que está integrado por 7 personas y además abarca la totalidad de los adultos mayores en el espacio territorial del consejo comunal. Así es, abogado. ¿Y cuál es, desde su punto de vista, el papel de los movimientos sociales en la construcción de un Estado comunal? Ajá, fíjate, es importantísimo porque realmente cuando se coloca un vocero o un parlamentario dentro de la comuna, esos parlamentarios, esos voceros tienen que obedecer a una organización social de base que es el que lo lleva al sitio donde está. Mucha gente le pregunta, por ejemplo, yo le pregunto a un vocero, a cualquier vocero, un vocero, por ejemplo, de economía comunal, epa, ¿a quién obedeces tú? Y él dice, al Poder Popular. Y resulta que eso es falso, porque el vocero de economía comunal tiene que obedecer a las organizaciones en materia de producción económica del espacio territorial donde está, porque son ellos quienes lo tienen que colocar y quienes lo tienen que quitar. A pesar de que lo aprueba la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, pero ellos tienen que obedecer a eso, a lo que llamamos nosotros y denominamos el espíritu comunal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espíritu comunal? Ajá, el espíritu comunal es eso justamente, quienes conducen la política porque son quienes manejan las necesidades y las posibles soluciones dentro del espacio territorial. Llámese mujeres, llámese adultos mayores, llámese niños, niñas, adolescentes, educadores, llámense trabajadores en todos los ámbitos, ellos son el espíritu comunal. Y ese espíritu comunal siempre se dice, como movimiento social no somos apéndice de nadie, porque eso nace del origen, nace de la comunidad, realmente son el origen. Y por ser el origen, ¿verdad? No podemos obedecer a nadie, ni siquiera a instituciones públicas, no podemos obedecer a organizaciones sociales con fines políticos tampoco, porque allí entra todo tipo de pensamiento.
Entonces, pero como espíritu comunal somos los que construimos lo que es la organización y lo que es el establecimiento de un Estado comunal. Se dice que el espíritu comunal es la base fundamental del Estado, es lo que construye el Estado. Por eso el poder popular, que ahora se quiere hacer una reforma constitucional donde el poder popular asuma el sexto poder. Se trata de que ese sexto poder no puede tener sino articulación de Estado con el resto de las columnas que forman parte del Estado. Hablamos aquí lo que es la parte de las instituciones de la República, lo que es las leyes, lo que es el territorio, pero también hablamos de ese poder que es el sexto poder, que es el poder popular, que es una columna completamente aislada a los 5 poderes que forman parte de la estructura de la República. Entonces, allí hay una cosa interesantísima, que es lo que se está planteando, es el poder absoluto y la aplicación del artículo 5 de la Constitución, que habla, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y ellos están sometidos. Quiere decir que ese sexto poder es el que agarra el sartén por el mango. Y eso es darle ya el peso jurídico a quienes realmente tienen la condición de asumir ya de manera definitiva el control del Estado. Entonces, es importante lo que aquí está sucediendo y por eso los adultos mayores, que sí sabemos de dónde venimos, porque venimos de una serie de luchas, hemos visto, por ejemplo, casos de lo que muy reciente veíamos con respecto a lo que era la Segunda Guerra Mundial, lo que era el Estado social de derecho y de justicia, cuando hubieron en los años 50 esas grandes luchas por reivindicaciones sociales, las transformaciones que se vienen dando, hasta llegar a lo último, la tecnología, que es lo que hemos visto. Quiere decir que esta generación, que es la que está ahorita conduciendo el movimiento de adultos mayores, es una llena de muchas experiencias que nos da a nosotros pie para poder construir realmente, y por eso es que nosotros decimos que somos la esperanza y somos la experiencia del futuro y la garantía del mañana, porque somos justamente los llamados a hacer la transformación real de ese Estado, porque hemos vivido, estamos viviendo y seguiremos viendo lo que viene en el futuro. Así es, abogado. El año pasado nació el Movimiento Futuro, denominado como Movimiento de Movimientos. ¿Qué relación tiene este movimiento con el movimiento de adultos mayores? Bueno, fíjate, el Movimiento Futuro nace por una necesidad. El presidente Maduro veía, porque había ese choque entre lo que era la organización social de base y inclusive el mismo comandante Chávez en sus inicios, él hablaba de que en las mismas comunas y los consejos comunales no podían ser apéndice de organizaciones políticas, más no así porque las organizaciones con fines políticos tenían el carácter de orientar y guiar hacia donde nosotros queríamos desarrollar lo que eran las políticas de Estado. Pero el año pasado, como había como se dice, había como una especie de que el movimiento social con organizaciones políticas ya podía cambiar entonces podríamos decir, su originalidad o la razón de ser. Porque la esencia, hablamos de la esencia, los movimientos sociales cada uno tiene su esencia, los ecologistas tienen su esencia, las mujeres tienen su esencia, porque tienen sus banderas de lucha. Nosotros también como movimiento social tenemos nuestra bandera de lucha, pero no somos iguales en el sentido de que a pesar de que todos somos movimientos sociales, no nos pueden sacar de un mismo molde. Entonces, ¿qué ocurre? Existía esa situación porque la situación de las organizaciones sociales con fines políticos tienen una directriz y un cumplimiento que se tiene que hacer. En cambio, los movimientos sociales son como más libres, trabajan con mayor libertad. Pues el año pasado, el presidente Maduro tuvo una gran idea cuando fuimos todos los movimientos sociales a nivel nacional, en un congreso que se hizo en Caracas de movimientos sociales, en un acto bastante nutrido, donde todos los movimientos sociales propusieron la creación de un gran movimiento. Ese movimiento se denominó Movimiento Futuro. Ese movimiento es el movimiento de los movimientos. ¿Y por qué razón? Porque ese movimiento tiene la particularidad de entender la esencia de los diferentes movimientos sociales bajo también un punto de lineamiento que puede dar y garantizar esa participación que necesitaban los movimientos sociales dentro de la estructura de Estado.
quiero decir lo siguiente, generalmente los movimientos sociales no tenían cabida a participar en los eventos de puestos políticos dentro de la República. Eso era algo que para nosotros era negativo, porque nosotros, a pesar de que teníamos luchas y luchas y luchas, la lucha de los ecologistas, cuando llegaba un funcionario o un servidor público a una institución que tenía que ver con el cuidado del ambiente, era totalmente desligado del movimiento social. Entonces se necesitaba un aparato o una plataforma para poder construir un camino donde los movimientos sociales pudiesen enlazarse y desde allí partir para construir dentro de lo que es el Estado participación directa de nuestros integrantes dentro de la estructura de Estado. Entonces, fíjate lo que ocurrió ahorita con las últimas elecciones, las últimas postulaciones que se hicieron, donde los movimientos sociales tuvieron una gran participación, se abrieron totalmente y por lo menos los adultos mayores estuvimos casi en el 50 y pico por ciento, creo que era el 52% de participación de postulados para ser llamados a los cargos que se van a hacer de elección popular. Entonces, eso es importante, tanto de Asamblea Nacional, Alcaldía, Gobernación, Consejos Municipales, todo eso que son cargos de elección popular, los movimientos sociales anteriormente no tenían cabida. Pero ya con el movimiento futuro podemos entrar dentro de ese juego político para poder no solamente alcanzar bajo las luchas directas que hacemos continuamente, sino que a través de la discusión dentro de las estructuras de Estado podemos plantearnos con cargos que se van a establecer de tipo legislativo para crear nuevas leyes, para hacer muchas cosas, porque nosotros a nivel de movimiento social hemos tenido mucho choque con las estructuras burocráticas, a nivel de legislación inclusive. Cuando vamos a crear una ley, como nuestra esencia es totalmente distinta al pensamiento del servidor público, a veces eso choca. Pero logrando incorporar dentro de los órganos del Estado, esos legisladores, esa gente a nivel de la Asamblea Nacional, podemos crear leyes que favorezcan a los movimientos sociales, que es la lucha permanente que estamos haciendo. Entonces, eso nos lo brinda a nosotros el movimiento futuro. Perfecto, abogado. Debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que ampliáramos el tema de las leyes y cuál es la garantía que tienen estas leyes en la protección del adulto mayor. ¿Le parece? Sí. Amigos, cuando son las 9:03 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con el abogado Ramón Álvarez. Él es el representante del movimiento de adultos y adultas mayores en el Estado Lara. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Avanzamos con más de la entrevista. Les recuerdo que estamos conversando con el abogado Ramón Álvarez. Él es el representante del movimiento de adultos y adultas mayores en el Estado Lara. Abogado, había quedado una interrogante antes de la pausa, el tema legal. ¿Existen leyes que protejan al adulto mayor actualmente? Bueno, mira, yo la diseminé aquí en la mesa. ¿Verdad? Y sí, efectivamente, como decía anterior en la primera parte, hablamos de que al adulto mayor es uno de las personas vulnerables que tiene mayor cantidad de protección de leyes. La gente se preguntaba por qué, yo les decía, bueno, la respuesta así, humorísticamente hablando, la gente decía, bueno, pues somos más viejitos, pero realmente es porque son las personas más vulnerables dentro de la sociedad. Y fíjate que hablaba un poco de lo que era la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como punto inicial, porque allí se originan muchas garantías en ese puro artículo, donde hablan de la parte económica, de salud, alimentación, laboral, o sea, habla de todos los aspectos, inclusive del desarrollo total de la vida de las personas adultas mayores. Luego se crea la Ley de Servicio Social en el año 2005, la ley orgánica. La ley es una ley, no es orgánica, es una ley simple, porque anterior a esa se creó la ley orgánica del Sistema de Seguridad Social. Y posteriormente viene la Ley de Servicio Social, que es una ley desde todo punto de vista es procedimental. Yo lo estoy viendo así como es
porque se desarrollan órganos aquí donde se hablaba de la estructura de un Consejo Nacional, se habla de un Consejo Estadal, inclusive de plenarias, hablan de plenarias parroquiales, municipales y estadales. Todo eso lo estructura y habla de la estructuración de los comités de servicios sociales, los comités comunitarios, como órgano de ejecución de todo lo que era la obra de gobierno. Y fíjate que esta ley fue aprobada en julio del 2005 y nosotros estamos en el 2025, y esas organizaciones todavía no se habían construido. O sea, me dio la impresión de que no había voluntad política para hacerlo, porque veían que ese órgano, que eran los comités de servicios sociales, iban a impulsar una serie de políticas que de repente a muchas personas a lo mejor no les convenía, pero que fíjate que tuvo que pasar 20 años para que comenzara a activarse todo el proceso de organización. Nosotros el año pasado, en el año 2024, asistimos como voceros del Estado Lara ante el Congreso Nacional de las Personas Adultas Mayores en Caracas, donde se decretó, eso fue el 29 de mayo, donde se decretó la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria. Allí se creó, se aprobó en plenaria nacional, que es ya adaptada a la ley del 2005, en esa plenaria nacional se aprueba la creación del órgano rector, que establecía aquí que lo hicieran, porque primero se iba a conformar un consejo nacional y luego un órgano rector, que era un ministerio. Sin embargo, desde el 2005 no se había hecho. Se aprueba en el 2024 con la totalidad de los participantes, voceros de todos los estados a nivel nacional, que había, eso estaba full, el Teatro Teresa Carreño. Allí se aprueba, se le entrega el proyecto también de la gran misión, y en ese proyecto, fíjate, hermoso que hizo, se trabajaron 4 vértices, que era salud, alimentación, el segundo vértice tenía que ver con garantías, todo lo que tiene que ver con casas de abuelo, lo que tú llamas, que a veces están nombrando mucho por allí que dicen casa de abuelo. Casa de abuelo es un paquete que trae de ayudas para el adulto mayor, que tiene que ver con lo que es estética, lo que es turismo, lo que tiene que ver con recreación, con cultura, con deporte, todo eso. Luego viene el vértice 3, que tiene que ver con las garantías, que tiene que ver con el aspecto legal, garantizarle a ellos su derecho laboral, su seguridad social, todo lo que tiene que ver con eso. Y el cuarto vértice, que es el productivo, el socioproductivo, que es el económico. Entonces se habló de esos 4 vértices. Bueno, eso tiene que ver con la ley de servicio social. Luego, posteriormente, aparece en el año 2021 la Ley Orgánica de Protección y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Aquí se incorporan y se garantiza una serie de derechos de salud, derecho a alimentación, todos los derechos. Y aunado a la Ley Orgánica del Poder Popular y la Ley de Consejos Comunales, porque la Ley de Consejos Comunales ya te incorporan a los voceros, porque no estaban, aparecían y decían, y las que en la comunidad tuviese como necesidad. Entonces nunca había la necesidad de la persona adulta mayor en los consejos comunales, era cosa extraña. Pero entonces ya se crea, cuando se hace la reforma, se habla entonces de que el Consejo Comunal debe involucrar dentro de su stock del tren ejecutivo, o hablamos del Consejo Ejecutivo, del Consejo Comunal, tiene que existir la vocería de adultos mayores en ese Consejo Comunal. Y además de eso, conformarlo, interactuarlo o articularlo a lo que son los consejos, los comités de servicios sociales en cada consejo comunal. Eso lo establece la ley. Luego viene, fíjate, viene entonces una cosa interesante, que es inédito a nivel nacional y somos una innovación, que es la probatoria. Nosotros hicimos una reforma porque aquí existe, hasta el año 2024 existió una ley de protección de las personas adultas mayores que se llamaba anteriormente Ley de Protección del Adulto Mayor del Estado Lara, así se llamaba, y hablaban de un consejo, pero el consejo estaba formado por puras instituciones públicas. Nosotros no veíamos la participación del Poder Popular dentro de esa ley, lo que nos dio cabida a nosotros para poder entonces realizar a nivel del Estado Lara la creación de 3 órganos. Y esos 3 órganos eran fundamental para poder hacer que se cumplieran todas estas leyes. O sea, algo interesante, porque con esta ley, que es la ley estadal, se le da de una vez, se le pone lo que decían la gente, pues,
¿Cómo hacemos para poner el cascabel al gato, ¿verdad?, de todo lo que está pasando cuando no llegan las garantías a los adultos mayores? Entonces, creamos 3 órganos a través de la ley. Esos órganos son, en primer lugar, es la institución rectora, que tiene que ver con la atención directa y el enlace con el resto de las instituciones. O sea, creamos un instituto que se denomina Instituto de Desarrollo Social de las Personas Adultas Mayores del Estado Lara. Es INDESAN, cuyo presidente es el ingeniero Manuel García. Ahorita está dentro de lo que es la presidencia. Y nosotros, como personas adultas mayores y movimiento, formamos parte de las estructuras de desarrollo completa, que son gerencia de organización social de base y la gerencia de formación, para ir creando todo lo que es la infraestructura del instituto. Eso por un lado. Por el otro lado está la creación de un Consejo Estadal de Derecho. ¿Quiénes son los que integran ese Consejo Estadal de Derecho? El Consejo Estadal de Derecho lo van a integrar los voceros principales de cada círculo de abuelos y voceros principales de cada comité de servicio social. Ellos están formando ahorita esa estructura y en este momento andamos en plenaria, estamos haciendo plenaria en todos los sectores, en todas las comunidades, las comunas, los ejes territoriales. Ahorita estamos desatados en todo Barquisimeto, en todo el estado Lara, en Palavecino, Morán, Urdaneta, vamos hacia Torre, ya Torre está formándose también. Entonces, para crear ese consejo que va a ser integrado por esos voceros electos, por todos los voceros de los comités de servicios sociales y de los círculos de abuelos y abuelas en cada uno de los espacios territoriales. Eso nos lo está permitiendo esto. Pero también la ley estadal nos crea un órgano que se llama Consejo de Protección, que son los defensores de derechos de las personas adultas mayores. Y establece el artículo 11 de la ley que esos voceros, esos defensores que están allí, deben ser formados por la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Y deben estar articuladas a la Defensoría del Pueblo, certificadas por la Defensoría del Pueblo, a fin de que se le dé la competencia real dentro del poder moral para poder controlar todo lo que tenga que ver con servicios sociales para la atención de las personas adultas mayores en el estado Lara. Solamente en el estado Lara, porque mucha gente me pregunta, pero eso no se ve aquí en Aragua, no se ve en otros lados. No, es en el estado Lara, porque nosotros creamos esa ley. Y ese Consejo de Protección en este momento cuenta con 450 defensores que se vienen preparando en la Defensoría del Pueblo. En la parte de formación vamos a estar ampliando en unos minutos, pero me gustaría, entre tantos avances de leyes, ¿existen sanciones a quienes incumplan estas leyes? Sí, existen sanciones, inclusive existen sanciones penales. Fíjate, la Ley de Servicios Sociales establece que cualquier violación de derechos de las personas adultas mayores, ¿verdad?, que se cometan, es un delito de orden público. Y se tipifica dentro de cualquier proceso de apertura como un acto de acción penal, y tiene que ser a través del Código Procesal Penal. Entonces, ¿por qué? Porque es una violación flagrante a los derechos humanos. Se crea esa condición aquí en la ley, y por eso es que nosotros estamos caminando hacia la creación de un sistema integral de atención de las personas adultas mayores en materia jurídica, judicial, civil y administrativa. ¿Por qué? Estamos hablando primero de la creación de las defensorías como elemento activador. O sea, los defensores que van a hacer, por decirte algo, un taxista, fíjate esto para que tú veas, un taxista que no permite que un adulto mayor se incorpore a su unidad de transporte, porque simplemente él dice que si esa persona no cancela, él no come. Resulta que ese es un derecho ya adquirido a través de la ley desde el año 2005. Ese es mi derecho. Y el artículo 2 constitucional establece que los derechos en Venezuela son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi derecho. Ni siquiera si un colector de un taxi le dice a un abuelo, a un adulto mayor, no, abuelita, deme lo que usted quiera, le está violando el derecho. Y esa violación de derecho va tipificado como un acto de orden público. Imagínate, eso nada más. Y esto trae como consecuencia que si esa persona
se le hace el llamado de atención y reitera su forma de seguir cobrando, de esa manera se le puede aperturar un proceso judicial penal. ¿Ve? Y de allí puede ocasionar de que esa persona adulta mayor intervenga y aperture un proceso. Pero ¿quiénes aperturan los procesos? Los defensores de derechos de las personas adultas mayores. Abogado, ¿y dónde se puede denunciar? Ok, tenemos diferentes formas de denuncia. Nosotros ahorita estamos recibiendo la denuncia a través de la misma Defensoría del Pueblo. Tenemos una oficina que está en la calle 24 entre carreras 21 y 22. Allí está la oficina de previsión social, ahí está Previsión Social de Trabajo, pero ahí al lado está justamente la oficina de atención de las personas adultas mayores del Movimiento Social de las Personas Adultas Mayores del Estado Lara, Lucero de mi Patria. Allí estamos nosotros también ubicados. Estamos articulados a través de lo que hemos denominado un consejo promotor del Consejo Estadal de Derecho a la Defensoría del Pueblo. Constantemente en estos días tuvimos, fíjate la participación que hemos tenido en la recuperación del Centro Histórico de Barquisimeto, haciendo unas propuestas extraordinarias y elementales para la participación del adulto mayor, donde el adulto mayor está llamando a que cosas de Barquisimeto de ayer sean promocionadas a nivel mundial. Y tuvimos la reunión en la oficina de la Defensoría del Pueblo. Quiere decir que nosotros estamos articulados directamente con la Defensoría del Pueblo. Hacemos actuaciones, allí se pueden formular denuncias, inmediatamente nosotros hacemos las citaciones a las personas que realmente estén cometiendo el delito o estén violentando algún derecho de alguna persona adulta mayor, como por ejemplo el hecho de que un adulto mayor que le están entregando su bono de guerra o le están entregando sus bonificaciones por concepto de pensión o todo eso, entonces un nieto sea el que cargue la tarjeta y le esté manejando los recursos a él cuando le está quitando la autonomía que tiene que tener abuela y abuelo. Ellos llegan a veces denunciando de que mira, me quitaron la tarjeta, y eso lo estamos haciendo. Revisando también porque hay ciertas personas que tienen habilidades tecnológicas que le hacen también el cobro por otras vías, les desvían el recurso, le cambian las cuentas bancarias. Bueno, todo eso lo hemos hecho. También casos de personas que han sido sacados de inmuebles, ¿verdad? Aludiendo, inclusive los meten en centros de atención a los adultos mayores, a personas de adultas mayores, casas de paso o casas de abrigo, para quitárselos de en medio y poder hacer trámites administrativos, judiciales, lo que sea, en función de ir sacando a la abuela y desplazándolo de la propiedad, quitándole el derecho que ellos tienen. Todo eso lo estamos nosotros haciendo allí. Así es. Abogado, quiero cambiar un poquito el tema porque se nos está acabando el tiempo. Fuera de cámara usted me comentaba el tema de formación. 800 defensores de los derechos de las personas adultas en el Estado Lara. ¿De qué se trata esa formación? Bueno, mira, la formación tiene 4 niveles. Nosotros estamos dándole ahorita los primeros niveles de formación, ya estamos en eso, 2 niveles ya llevamos. El primer nivel trata de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Allí hablamos todo lo que tiene que ver con legislación, hablamos todo lo que tiene que ver con defensa de los derechos, todo lo que hacemos un amplio recorrido por toda la legislación nacional y estatal, a fin de que ellos tengan instrumentos y puedan hacer las actuaciones reales, administrativas y judiciales que se requieren en el momento. Esa es la primera parte. La segunda fase tiene que ver con la organización social. Nosotros estamos formando a la gente para la organización. Se llama, justamente los talleres se llaman Organización Social de Base, Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia. ¿Cómo se incorpora lo que es la organización social dentro del aparato estructural del Estado? Eso lo estamos dando también. Hay un proceso de formación, la gente les encanta porque se están dando cuenta de que es algo distinto. Luego viene lo que es medios alternativos de solución de conflicto, donde se hacen mesas y hablamos de acciones de diálogo, mesas de diálogo entre las personas, hacemos citaciones para las personas para que se hagan actos de conciliación entre las partes, todo eso también se lo damos. Y lo otro que es importantísimo, procedimientos administrativos, civiles y judiciales, que también le estamos dando, que es el último paso para que aprendan a hacer los oficios, notificaciones con carácter orientadora, se
se le dan todo lo que tiene que ver con legislación. Quiere decir que estamos puliendo a esos adultos mayores, esos defensores, dentro de toda esa área que se está dando. No requieren ser abogados, no requieren ser abogados, nosotros estamos llamando solamente el requisito, en algunos casos, tienen que ser personas adultas mayores, conocedores sí de todo lo que es la parte de la materia, aunque nosotros lo vamos formando, y jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 50 años, puede ser 40 de repente, pero que tengan la posibilidad de estar trabajando en función de lograr alcanzar las metas de que los adultos mayores alcancen su derecho. Eso lo estamos haciendo, y ellos se incorporan a ese. Tenemos grupos de jóvenes que están haciendo. ¿Dónde se están formando? ¿Dónde deberían asistir? Mira, ellos están asistiendo en los espacios territoriales donde están. Ellos se forman cada uno en su espacio. Por ejemplo, la gente de Anasoto, por ejemplo, se formó un grupo estuvo en el CPC Carucieña, otro en Parque del Oeste. Habilitamos espacios para que ellos hagan la formación. Luego viene, ahora, ¿cómo se hace para inscribirse? Dices tú, por ejemplo, que cómo harían ellos para llegar a formarse allí. Bueno, es muy fácil. Cada uno forma parte de una estructura de un círculo de abuelos. Son los voceros principales quienes hacen contacto con nuestra institución en la calle 24, entre 21 y 22. Nosotros los registramos, los tenemos allí en permanente atención para que cuando venga el proceso de ciclo de formación nosotros vayamos formando a estas personas. Hay muchas personas que después que hicimos, porque mucha gente no pensaba que eso iba a ocurrir, no confiaban en eso, digo yo que no tenían confianza en lo que estábamos haciendo, pero resulta que después que vieron que realmente estábamos dando buenos resultados en cuanto a la formación y todo eso, ahora mucha gente se ha acercado que quieren comenzar a hacerlo. Sí, efectivamente, hablamos con la Defensora del Pueblo y vamos a arrancar otro proceso de formación, además de que tenemos la Escuela de Formación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, que nos está dando también el aporte y donde nosotros llevamos muchos abuelos, adultos mayores a esos espacios territoriales, a ese espacio de la Escuela de Formación, allá en la 55, donde allí también se forma. Ahí tenemos esa parte. Perfecto, abogado. Existen unos links nacionales y estadales también para la ejecución de políticas integrales. Es importante hacer eso. Muchas personas a veces dicen, no, que ya yo llené el nacional, que ya... Los links tienen una característica muy importante. Acuérdate que se creó en el año 2024, hablamos de mayo de 2024, se crea el Ministerio del Poder Popular para las personas adultas mayores, abuelos y abuelas de la patria, así se llama el ministerio. Ese ministerio es una caja vacía, no tiene nada, quiere decir, hay presupuesto, pero no hay necesidad. Esas necesidades se las tenemos que brindar al ministerio. Se aperturó a través del Ministerio del Poder Popular y a través de sus diferentes dependencias, direcciones, ahora enlaces en cada uno de los estados, que son los Institutos Nacionales de Servicios Sociales, los INAS, en cada uno de los territorios, ahí se aperturan los links, un link nacional, cuya función es caracterizar a cada uno de nuestros abuelos. Si yo soy vocero principal de un círculo, yo tengo que caracterizar mis 25 abuelos o 26 abuelos que forman parte de esa estructura. Los caracterizo a todos que sean mayores de 60. El link nacional tiene que ser mayores de 60. Eso es para verificación a nivel nacional. Ellos van a arrojar un QR, que ese QR es para el beneficio que él vaya a solicitar posteriormente y él con ese QR retira personalmente su beneficio. Es a través de un sistema. El otro es el link estadal. El link estadal es importante porque el link estadal es el que va a aglutinar a todas las personas adultas mayores en situaciones de vulnerabilidad y que se van a manejar a través del Consejo Estadal de Derecho. El Consejo Estadal de Derecho está creando un POA. Todos ellos, todos los comités de servicios sociales, los círculos de abuelos, todo eso, están creando unos POA, unos planes operativos anuales. Esos planes se tienen que ir desarrollando a través del Consejo Estadal. Por eso se están nombrando las vocerías del Consejo Estadal. Y ellos a su vez van a formar parte de unas mesas operativas que son del Estado Mayor de Atención de las Personas Adultas Mayores. Eso se va a sentar la institución, que en este caso es INDESAN, el Consejo Estadal y el Consejo de Protección dentro de lo que es un triángulo de atención de esas personas.
Y en materia, y el instituto tiene que buscar la articulación con el resto de las secretarías ejecutivas del Ejecutivo Regional, más las instituciones ministeriales que tengan que ver con la solución de la necesidad del adulto mayor. Quiere decir que si yo tengo una serie de situaciones o necesidades de vivienda, si yo tengo esa necesidad de vivienda, significa que yo me tengo que sentar en una mesa de vivienda. Y allí se va a plantear el plan operativo del año en materia de vivienda y así sucesivamente en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de turismo, en materia de recreación, educación y todo lo que viene, porque son 21 gerencias que tiene el instituto. Perfecto, abogado, se nos acabó el tiempo. Bueno. La manera de hacer contacto con usted y nos recuerda, por favor, dónde están ubicados. Bueno, mira, nosotros estamos en la calle 24, entre carreras 21 y 22. Ahí estamos en la Oficina de Previsión Social del Trabajo, pero al lado nosotros tenemos una oficina de atención a las personas adultas mayores. Mi número telefónico, para quienes lo deseen, lo pueden copiar, 0412-737-7302. Okay. Ese es el teléfono y tenemos trabajamos a nivel de Instagram, que es el ARA, dice el adulto mayor, habla así, el Alan, es alan@gmail.com. Allí estamos en Instagram, en Facebook, pueden buscar también inclusive Movimiento Adultos Mayores, okay. Lucero de mi Patria, hay uno que también es @luce de la patria, de mi patria. Ese también lo pueden ubicar en Instagram, Facebook y allí vamos a conseguir esa información también. Perfecto, abogado, gracias por estar con nosotros. Agradecido por esa invitación, pues. Perfecto, amigos, despedimos el invitado del día de hoy. Estábamos hablando con el abogado Ramón Álvarez, él es el representante del movimiento de adultos y adultas mayores en el estado Lara. De esta manera llegamos al final del recorrido noticioso de su noticiero matutino de Latina Informativa. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro portal notiprensadigital.com. Quien tuvo el placer de acompañarles ya Robert Ruiz, será hasta una próxima entrega.